lindo vernos. Lindo sábado, me gusta, compro la idea, está linda. Y la verdad que somos bastantes, así que, bueno, amados, damos gracias al Señor por este tiempo, por poder estar juntos, reunidos, creyéndole al Señor que Él siempre tiene una palabra para nuestras vidas y que Él va a glorificarse. Así que bueno, hoy quiero compartirles un tema que el Señor vino hablando a mi corazón. Y como siempre ustedes saben, tratamos de ponerle un título a la prédica para que más o menos vean para dónde vamos, ¿no? Y también que después lo puedan recordar para poder tratar el tema. Puedan ustedes en sus casas seguir estudiando el tema, porque nosotros acá en este tiempo compartimos de la palabra del Señor, pero la palabra del Señor hay que seguir estudiando y profundizándola para que quede grabada en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, hoy el tema que voy a abordar es acordando para ver cielos abiertos. Acordando para ver cielos abiertos. En la palabra de Dios en Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Acá en este pasaje Dios habla acerca de un principio muy importante, que es el principio del acuerdo. Y el Señor me está hablando de eso, el acuerdo. Y el Señor me está hablando que para ver esos cielos abiertos que fue soltada esa palabra profética sobre esta casa, es necesario que entendamos que Dios nos está llamando a hacer acuerdos. ¿Para qué sirven los acuerdos, amados? Los acuerdos sirven generalmente para formalizar algo, ¿sí? O también para solucionar situaciones. Nosotros hacemos un acuerdo para un proyecto, si nos ponemos en sociedad, hacemos un acuerdo, establecemos derechos y obligaciones para, a medida que se va desarrollando ese proyecto, podamos tener un marco de referencia que es el acuerdo. Pero también el acuerdo se lleva a cabo cuando hay un conflicto, ¿sí? Entonces, cuando hay un conflicto hay que ponerse de acuerdo para poder salir del conflicto. Ahora, en la vida, nosotros tenemos que tratar muchos asuntos, tomar decisiones. Hay asuntos en nuestra vida que son trascendentales, que nosotros, para llevarlo a cabo con personas, por ejemplo, algo trascendental para nosotros que es el matrimonio, ¿no es cierto? Por lo tanto, como es algo trascendental, nosotros con la persona con quien vamos a establecer ese vínculo, vamos a tener que hacer un acuerdo y el acuerdo que vamos a hacer es innegociable. Hay cosas que son innegociables, como por ejemplo saber que debemos tener, si empezamos una relación, si yo soy hija de Dios, voy a acordar unir mi vida y un proyecto de vida con alguien que ame a Dios, ¿sí? Si yo a su vez tengo un llamado a la obra misionera o al pastorado, tengo que ponerme de acuerdo con alguien que tenga el mismo llamado. Es decir, hay cosas que no se van a negociar. O cómo queremos cuando tengamos hijos, acordar de que nos vamos a instruirlos en el amor y el camino y el temor del Señor. Eso es innegociable. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora hay cosas en la vida que no son tan trascendentes, y que podemos estar de acuerdo en que voy a respetar la perspectiva del otro. No es que voy a respetar un desacuerdo, voy a respetar que la otra persona tiene una perspectiva sobre un asunto y yo tengo otra, porque no es trascendente. ¿Me explico? ¿Me sigue? Ahora, cuando no hay acuerdo, ¿qué es lo que hay? Muy bien, qué inteligentes que son. Muy bien. Ahora, ¿por qué no hay acuerdo? ¿Por qué? Porque hay opiniones diferentes. No hay acuerdo muchas veces porque tampoco
escuchamos el punto de vista del otro, lo bloqueamos de -10, como dice, ni lo escuchamos. Entonces nunca va a poder haber un acuerdo si yo no escucho el punto de vista del otro. Y muchas veces no hay acuerdo y hay desacuerdo porque no queremos dar el brazo a torcer. No, no y no. Entonces, el hecho de que una persona no quiera hacer acuerdos puede ser porque es terca, ¿no? Puede estar equivocada, pero no va a hacer el acuerdo. Por orgullo, porque aunque se equivocó y sabe que se equivocó, no va a pedir perdón para hacer un acuerdo y una reconciliación. O por egoísmo. ¿Por qué? Porque, amados, vamos a ver que el acuerdo tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, nosotros, para realizar el acuerdo con alguien, no tenemos que competir. Es decir, no tenemos que competir para ver quién tiene la razón. Con esa postura nuestra nunca vamos a llegar a un acuerdo. Para realizar un acuerdo tengo que estar dispuesta a ceder. Para realizar un acuerdo tengo que no ser rígido, tengo que ser flexible. ¿Sí? En el acuerdo no cede una sola persona, ceden los dos. ¿Sí? Si yo creo que todo lo sé, jamás voy a poder hacer un acuerdo. Si yo creo que todo lo sé, jamás voy a poder hacer un acuerdo. Y, amados, quiero decirle que muchos de los problemas que nosotros tenemos en la vida son el resultado de que no sabemos hacer acuerdos. No sabemos hacer acuerdos. No queremos hacer acuerdos. Entonces, hoy Dios nos está hablando como iglesia, como congregación, de que debemos nosotros aprender a hacer acuerdos. A querer primero y luego se aprende. ¿Sí? Primero se quiere y luego se aprende. Porque Dios siempre al que quiere le va a dar todas las herramientas para que aprenda. Usted me puede decir, y yo no sé hacer acuerdos, pastora, no sé. Pero ¿querés? Sí. Entonces Dios, ya está. Si vos querés, Dios te va a ayudar para hacer acuerdos. Acuerdos no solo para resolver conflictos, también acuerdos para que vos cuando construyas algo, lo hagas desde la base correcta de un acuerdo. Porque muchas veces a nosotros nos pasan y suceden cosas porque empezamos cosas sin haber acordado nada. Y después nos damos cuenta, uy, si yo lo hubiera hecho, ¿cuántos problemas me hubiera ahorrado? Entonces, los acuerdos también son importantes para que vos, cuando quieras hacer algo, te pongas de acuerdo. Y en eso Dios también te va a dar sabiduría. Cuando hay problemas, amados, el adversario de nuestras almas no quiere que lo resolvamos. Es decir, cuando hay desacuerdos, el diablo está en su salsa. Y él no tiene interés y él no quiere que ni tú ni yo lo resolvamos. ¿Por qué? Porque él sabe que donde hay división, él gobierna. Entonces, los problemas en la vida no se resuelven evadiéndonos, yéndonos de nuestro lugar de trabajo, de nuestra casa, sino haciendo acuerdos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver lo siguiente, que los acuerdos llevan tiempo, no son tácitos. No es un acuerdo tácito. Para hacer un acuerdo, tú tienes que tomarte un tiempo. Tú tienes que sentarte con la persona que estás en desacuerdo y empezar, ¿no es cierto? Y eso muchas veces no nos gusta. Y eso muchas veces no queremos y lo vamos postergando. Y vamos autoengañando diciéndonos,
el tiempo lo va a solucionar. Ya se le va a pasar, ya se va a ordenar. ¿Se acuerdan cuando hablé de ordenar? Que hablé acerca de que Dios nos ha dado la responsabilidad de ordenar cosas en nuestra vida. Y una de las cosas de hacer acuerdos es tomarte el tiempo para con la persona que tú tienes desacuerdo, hablar y llegar a un acuerdo. Este es un principio, amados, muy importante. En los acuerdos, ambos tienen que ganar. No uno, ambos. Y no uno ganar más que el otro, los dos en igual proporción. Fíjense en ustedes, ¿por qué están las guerras? ¿Por qué no se solucionan las guerras? Porque los acuerdos a los cuales quieren llegar muchas veces son totalmente injustos. Miren Rusia con Ucrania. Quiere hacer un acuerdo y quiere tomar tierra de Ucrania. No lo va a lograr nunca. Porque para que haya un acuerdo tienen que ambas partes salir beneficiadas. Entonces, cuando tú te sientes a hablar con alguien con el cual estás en desacuerdo y hay conflicto, porque el desacuerdo lo que provoca es conflicto, problemas, retraso. Cuando tú te sientas, piensa que tienes que ganar tú y tiene que ganar la otra persona. ¿Sí? Ahora, los acuerdos también requieren compromiso. Es muy fácil, es decir, no es fácil hacer acuerdos, pero a veces llegamos al acuerdo. Bueno, llegamos al acuerdo, nos sentamos, tuvimos 3 horas hablando y llegamos a un acuerdo. Ganás vos, gano yo, listo. El problema está a veces en cumplir los acuerdos. Es lo más difícil, cumplir. Fíjense lo que dice el Señor. Cuando el Señor está hablando, dice en Mateo 5, 33, 37. La ley habla, ¿no? Dice, oíste que fue dicho, no perjurarás. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, el Señor le está diciendo, amados, nuestro pueblo juraba por esto, juraba por otro. No, no, no. La ley del Señor tiene un nivel más alto. Tu palabra tiene que ser tan fiel que tu palabra basta. Por eso dijo, ustedes solo tienen que decir sí o no. Hago un compromiso, hago un acuerdo, tengo que cumplirlo. Por eso también el Señor en Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El Señor está buscando un pueblo que entienda que el acuerdo debe cumplirse. Parece difícil, ¿no? Porque uno dice, uy, pero yo tantos acuerdos. A ver, seguramente tú has hecho acuerdos con alguien. Seguramente tú, como yo, nos hemos comprometido con alguien y hemos fallado. Es probable. Pero no porque haya fallado, no podamos tener la oportunidad de entender el poder que hay en el acuerdo y volver a empezar. Porque el no cumplir un acuerdo quizás te hizo perder una amistad. El no cumplir un acuerdo quizás te hizo perder un matrimonio. Porque cuando nosotros nos casamos, esto para los casados y para los que se quieren casar, que lo piensen 2 veces, ¿no? Hacemos votos, ¿no? Hacemos votos. Los votos es un acuerdo entre la otra persona y yo. Ahora, en la actualidad, los votos, a diferencia de antes, los votos eran antes formales, el juez que te casaba te los decía. Ahora vieron que hay más libertad, los novios, en base a lo que viven, expresan sus votos, pero, digamos, en realidad tienen que tener determinadas conceptos lo que va a prometer. Por ejemplo, los votos. A ver, hagamos repaso, los casados.
Amor y respeto. Prometer amar y respetar a la pareja en todas las circunstancias, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la adversidad. Compañerismo y apoyo. Declarar ser el mejor amigo, el compañero de aventuras y la persona que siempre estará presente para apoyar en metas y sueños. Fidelidad y compromiso, comprometerse a ser fiel y a mantener el amor creciendo y fortaleciéndose día a día. Aceptación, aceptar a la pareja tal como es, incluyendo tanto sus virtudes como sus defectos y diferencias. Dice acá, yo esto lo saqué de Google, no lo inventé yo. Humor y detalles, incluir menciones a los aspectos cotidianos y divertidos de la relación, como apoyar, como reírse juntos, de las debilidades que uno tiene. Bueno, cuando uno nos casamos, todo eso, ¡oh, es precioso! Te prometo amor eterno, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa con ese acuerdo? Los dos tienen que cumplirlo. Es decir, si estás enferma o enfermo, no voy a decir nada porque si no van a decir, oh, enferma o enfermo, yo te cuido. Si yo estoy enferma o enferma, tú me cuidas. Si tú te equivocas, yo te apoyo. Si yo me equivoco, tú me apoyas. ¿Qué pasa? Con el tiempo, yo te dije eso, fui yo prometí eso, no sé, no me acuerdo. Me río porque mi papá, cuando había algo que no le gustaba, él decía, no me acuerdo. Y yo decía, qué terrible, qué viejo, no me acuerdo. ¿Vieron? Parece la canción de Thalía, ¿eh? Si no me acuerdo, como saben, ¿eh? Pero amados, los acuerdos deben cumplirse. Los acuerdos deben cumplirse. ¿Te cuesta cumplir un acuerdo? Entonces tienes que trabajar en lo secreto en tu vida para que el Señor te ayude, porque eso forma parte de la naturaleza de Dios en tu vida. Miren, el Señor, fíjese la importancia del acuerdo, que el Señor dice que hasta se tenían que poner de acuerdo con el adversario. Dice en Mateo 5, 25 al 27, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, el Señor Jesús le dice, y esto es lo que muchas veces pasa en la ley, es decir, personas entran en juicio, ¿qué hacen los abogados de las partes? Llaman a los clientes y dicen, arreglen, muchachos, arreglen, porque es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Arreglen, acuerden. Y el Señor le dijo, hagan acuerdo con su adversario cuando van de camino para la justicia, traten de decir, mira, perdóname, metí la pata, hagamos algún acuerdo, yo te pago con las ovejitas, no sé lo que te robé, hagamos un arreglo. ¿Sí? Entonces, el Señor habla de la importancia, amados, del acuerdo. Y cuando el acuerdo es también para la casa, que tú estés de acuerdo con tu hermano en paz, reconciliado, pero también que estés de acuerdo con la visión. Fíjate que a nosotros nos fue soltada una palabra, que los cielos están abiertos. Yo lo creo. Y el Señor Jesús dijo, si hay dos que están de acuerdo en cualquier cosa que pidieren al Padre, el Padre lo va a conceder. Acá hay una. Si hay alguien que se une a este acuerdo, Dios lo tiene que hacer. Porque dice, si hay dos, por lo menos dos. Y fíjense en que el Señor dice, otra vez os digo,
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y fíjense, porque el Señor dice, otra vez les digo, es decir, evidentemente cuando uno tiene que establecer una verdad espiritual, no se entiende de primera. Hay que insistir y repetir. Por eso Jesús dijo otra vez, evidentemente el Señor de ese tema ya había hablado con sus discípulos. Ya el Señor les había dicho que el acuerdo tiene poder. El acuerdo tiene poder. Allá arriba el Señor, cuando ve el acuerdo, actúa. Y fíjense lo que dice, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, ¿dónde? ¿En dónde hay que ponerse de acuerdo? Acá en la tierra. ¿Acerca de qué? De cualquier cosa que pidieren. Entonces ustedes me dicen, cualquier cosa. No. Cualquier cosa dentro de la voluntad de Dios. Cualquier cosa dentro de su voluntad. Porque el Señor dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Las oraciones mezquinas el Señor no va a contestar. Pero si yo me pongo de acuerdo con otra persona para pedirle a Dios, para que su reino avance, para que personas conozcan al Señor, para que los recursos vengan, para que el Evangelio avance, para que el Señor sane a alguien, para que el Señor toque la vida de una persona y entienda el poder de la reconciliación y del acuerdo. Dice el Señor que el Señor responde, amados. Por eso la importancia del acuerdo. Miras, si en tu corazón hay un anhelo que hace años que lo tienes, júntate a alguien y no se te concedió, júntate a alguien que creas que ama a Dios, que es una persona de oración, que es una persona de fe. Ábrele tu corazón y dile, yo ya estuve orando mucho tiempo por esto. No veo respuesta, pero yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Yo quiero que juntos oremos. Yo quiero que juntas oremos. Yo quiero que se cumpla lo que el Señor dijo, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, el Padre lo concede. Hazlo, amado, es el poder del acuerdo. Es el poder del acuerdo, lo que el Señor Jesucristo está mostrando. Hay poder en el acuerdo. Las batallas imposibles se ganan con oración colectiva. Solo dos. Pero imagínense si en vez de dos son tres. Imagínense si en vez de tres son cuatro, cinco, seis, que están de acuerdo con lo mismo. El cielo se abre. El cielo se abre. El Señor en Deuteronomio 32:30 es toda una canción y habla acerca, que me llamó la atención este pasaje, que dice que Israel pudo ganar batallas. Dice, uno persigue a 1000 y con dos se hace huir a 10.000. 1, 1000. 2, 10.000. Y miren qué maravilloso, cuando nos unimos, el poder es mayor. Porque uno persigue, dos hace huir. El poder del acuerdo. Por eso es que el diablo no quiere que estés de acuerdo. Por eso el diablo quiere que estés dividido. Por eso el diablo quiere que en tu casa vos vayas para allá y ella vaya para allá. Por eso Dios quiere que en la iglesia cada uno tenga su criterio y no haya acuerdo. Porque donde no hay acuerdo, el que gobierna es el diablo. Pero donde hay acuerdo, el que gobierna es Dios. Fíjense, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y ¿qué? ¿Quién lo sabe? Delicioso
es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense que el salmista dice, la unidad, la armonía, el acuerdo entre los hermanos es una delicia, provoca placer, provoca deleite. Es como cuando uno, ¿no? Hay algo que le gusta, sobre todo los golosos, ¿no? Y hay algo, una tortita, algo, y vos decís, ¡qué delicia! ¿Qué te provoca? Una atracción y un placer. Dice que la unidad entre los hijos de Dios, para los que lo miran, es una delicia. Porque sin Cristo no hay unidad. Los hogares están divididos, las familias están divididas, las naciones están divididas. Pero en Cristo, el salmista ve que la unión es una delicia. Y ahí es donde el Señor manda bendición. Ahí es donde el Señor manda salvación. ¿Tú quieres bendición en tu casa? Acuerda, toma la iniciativa tú. No importa que la persona la vea cerrada, ora, siéntate y dile, quiero acordar contigo. Quiero acordar porque yo quiero que Dios bendiga nuestra casa. Porque yo quiero que Dios traiga salvación en esta casa. Amado, venir a la congregación es un lugar de entrenamiento, pero que la bendición de Dios esté en tu casa va a depender de ti, los acuerdos que hagas con los que viven. La bendición de Dios es hablar bien, es darle a alguien algo. Fíjense que en el Génesis, la primera vez que se habla de bendición es cuando el Señor crea los animales del mar y las aves. Y dice que después de que los creó, los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Él los bendijo, les dio la capacidad de fructificarse. Y lo mismo pasó con el hombre. Cuando Dios crea al hombre, terminó de crearlo y lo bendijo y le dijo, fructificar, te bendigo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y gobernarla. Es decir, a diferencia de los animales, Dios le dio al ser humano, al hombre, la capacidad no solo de fructificarse y multiplicarse, sino de gobernar. Dios lo bendijo. ¿No será que la esterilidad que tienes está como resultado de que no has acordado y la bendición de Dios sobre tu vida no está? A causa de el desacuerdo, a causa de los pleitos, de los conflictos. Miren, cuando nosotros vemos la iglesia temprana, la iglesia en los hechos, y vemos los milagros que en ellos acontecía y cómo impactaban la sociedad, la base era que ellos estaban de acuerdo. Amados, ellos estaban de acuerdo. El Señor les dijo cuando resucitó, no se muevan de acá. Esperen que va a descender el Espíritu Santo y lo tienen que esperar. Y ellos le creyeron al Señor y esperaron. Estuvieron de acuerdo. Y todos los días estaban ahí esperando que suceda lo que el Señor Jesús les dijo. Oh, el Señor dijo, cielos abiertos para esta casa. Yo no sé cómo tú esperas eso.
Yo no sé cómo tú esperas, yo sí sé que lo que sucedió en la iglesia la temprana, la de los Hechos Apóstoles, ellos estaban, dice la Escritura, que ellos estaban todos. ¿Quiénes fueron todos? Todos, dice el pasaje. Todos estaban unánimes y juntos, todos. Todos los que le creyeron. Todos los que creyeron que lo que Jesús dijo era verdad, estaban ahí, ninguno se lo quiso perder. Porque no hay acuerdo sin fe, amados. No hay acuerdo sin fe. No hay acuerdo, si tú no tienes fe de que del acuerdo tú vas a lograr algo, nunca lo vas a hacer. Nunca vas a comprometerte a hacer un acuerdo. Ellos acordaron estar juntos porque le creyeron al Señor. Todos los que creyeron. Estuvieron unánimes, acordaron. Dice que la palabra unánime es estar en común acuerdo, tener un mismo sentir y propósito. La palabra acuerdo como acorde provienen del latín acordare, que significa unir los corazones. Describe algo que está en armonía, conformidad. En término musical significa tocar las mismas notas al unísono. No hay nada desentonado, está todo acorde. Por eso el apóstol Pablo le pedía a los hermanos de Corinto que le decía que se pongan de acuerdo. Les decía, pónganse de acuerdo, que no haya divisiones entre ellos, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Completad mi gozo, dice Pablo. Es decir, el gozo del apóstol Pablo estaba incompleto, solo lo podía completar los santos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé, amados, Él te lo va a dar si tú lo quieres, entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz acorde, la misma nota, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, acorde, comprometidos, esperando con fe. Y dice que estaban juntos. Pero como no estaban unánimes, no significa que eran juntos. No. Juntos significa que estaban todos en el mismo lugar. No estaba ninguno en la tienda de Pedro ni de Juan. Estaban todos ahí, en el aposento alto. No estaba ninguno en el baño. No, estaban todos ahí, todos. Nadie se lo quería perder. Mira, cuando tú pagas por un espectáculo, vas al baño antes. No te quieres ir. Dejas a los chicos para no perderte nada porque tu interés está ahí. Ellos, su interés estaba ahí. Y ninguno se fue. Todos estaban ahí esperando. Y dice la palabra que dice, y de repente, aleluya, gloria a Dios, cuando todos los que creen están unánimes y no se quieren perder nada, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Dios está buscando un pueblo que le crea, que haga acuerdos, que estén juntos, que no se pierdan nada. Tomás se perdió ver la resurrección del Señor porque no estaba cuando tenía que estar donde tenía que estar. Y el no estar donde tenía que estar cuando tenía que estar llenó su corazón de incredulidad. Amén. Así que el Señor está hablando de acuerdos. Debemos querer hacer acuerdos, debemos aprender a hacer acuerdos. Mira, en Génesis 11, tú puedes hacer acuerdos con un buen fin o con un mal fin. Para el mal se hacen acuerdos. Para el mal se paga mucha plata por acuerdos. Pero de eso no te estoy hablando. El Espíritu Santo seguramente te va a estar revelando a través de esta palabra si tú estás haciendo acuerdos que a Dios no le agrada. Y en el nombre de Jesús te ruego que delante del Señor rompas ese acuerdo para que puedas vivir la vida de victoria y libertad que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario por ti. Pero mire, en Génesis 11 hay un ejemplo de personas que se unieron para hacer un acuerdo que Dios no lo quiso. ¿Recuerdan cuál es? Dice, tenía entonces
toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, acuerdo. Los acuerdos empiezan por decirlo. No les dije que el acuerdo no es tácito, los acuerdos hay que hablarlos. Dice, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, otro acuerdo, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Otro acuerdo, hacerse un nombre. Ante ese acuerdo que ellos estaban haciendo, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Acuerdo. Lo dijo Dios. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El poder de un acuerdo que hizo que Dios interviniera porque Dios vio que ese acuerdo era firme. Ahora pues dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Se rompió el acuerdo, el Señor intervino. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos entonces lo poderoso que es hacer un acuerdo. Y Dios intervino en ese acuerdo porque a Él no le agradó. Aleluya. Vimos que el Señor Jesús dijo, si dos se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, Dios, mi Padre que está en los cielos, lo hará. Siempre y cuando sea su voluntad. Porque acá vemos un acuerdo en lo cual el Señor no avaló. Ahora vamos a ver otro acuerdo que el Señor sí avaló. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba en Capernaum, estaba predicando el Señor? Va a una casa, predica. La gente que seguía a Jesús llega a la casa. Dice que la casa estaba llena, a full. Había gente en la casa, en la puerta. No se podía entrar. Y había unos amigos de un paralítico que se enteraron que Jesús estaba en Capernaum, el Señor de los milagros, el que tenía poder para sanar, hacer caminar a los paralíticos, y dijeron, vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre quieren que le pongamos al paralítico? Porque es más fácil. Vamos a ponerle Pedro. Ya que Pedro está en Europa, vamos a ponerle Pedro. Bueno, vamos a llevar a Pedro a ver al Maestro, a ver a Jesús. Porque Jesús, tenemos un montón de información de que Jesús cura a los paralíticos. Vamos, agarraron los cuatro a Pedro, los pusieron en esa, seguramente en una camita de esa, porque silla de rueda en esa época no había. Vamos. Cuando van a la casa, no pueden entrar. Estaba, pero a full la casa. ¿Y ustedes creen? ¿Quién fue a un estadio? Todo. ¿Ustedes creen que ven a un discapacitado y le va a dejar lugar? No, olvídate. No les importa. Ahí tampoco les importó. Porque si no, no hubieran hecho los amigos lo que hicieron después. Entonces los amigos dijeron, no, a Pedrito lo hacemos que Jesús lo vea. Tuvieron fe en el poder de Jesús y acordaron los cuatro que ese límite que tenían no los iba a limitar. Aleluya. Acordaron los cuatro que ese límite que tenía, que estaba la casa llena y que no podían entrar, no los iba a limitar.
Nosotros a Pedrito lo metemos, pero de cualquier forma. Pero a Jesús, Pedro, lo ve Jesús a Pedro y Pedro lo ve a Jesús. Y para los que no saben la historia, estos amigos, que son esos amigos locos que muchas veces uno tiene, ¿qué hicieron? Levantaron el techo. Seguramente el techo de la casa sería de paja, de algún material que se podía levantar. Entonces levantaron el techo y a Pedrito lo subieron y lo... Y el Señor Jesús estaba ahí, imagínense. ¿Qué es esto? Y ¿saben una cosa? Que la historia dice que el Señor Jesús cuando vio la fe de ellos, ¡wow! El pasaje no dijo que se maravilló, en otros casos sí. En otros casos deja constancia el escritor que se maravilló de la fe. Justamente cuando ese pasaje que dice que se maravilló de la fe porque no era judío, era un gentil. Y se maravilló de que, no siendo de su pueblo, tuviera fe en él. Pero dice la historia que el Señor Jesús cuando ve la fe de ellos habrá dicho, vio y dijo, a ti te digo, a Pedrito le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí, bueno, en medio de eso surgió lo que siempre surgía cuando Jesús hacía milagros, que los espíritus religiosos se levantaban en contra del Señor y decían, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Y el Señor Jesús dice, ¿qué es más fácil? ¿Hacer que una persona sus pecados sean perdonados, nazca de nuevo o decirle levántate y anda? Como yo tengo poder para salvar a una persona y perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Gloria a Dios, el Señor poderoso. En esta noche, amado, en esta noche el Señor está queriendo obrar en tu vida también, a través del Santo Espíritu de Él. El Señor está buscando personas de fe que hagan acuerdos, que hagan acuerdos de manera que muevan el corazón de Dios. Porque el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, si bien Él lo hace todo, Él está buscando personas que le crean. Personas que le crean. Que muevan su corazón, que muevan su mano. Y como dije antes, el Señor no va a mover su mano para caprichitos tuyos. El Señor no va a mover su mano por egoísmo. Pero si el Señor ve un hombre y una mujer de fe que busca hacer un acuerdo con alguien para que el reino avance, para que la bendición de Dios caiga en nuestra casa y habite en nuestra casa, el Señor lo respalda. El Señor lo respalda. Todo el tiempo tú tienes la oportunidad de hacer acuerdos. Examínate delante del Señor con quién estás haciendo acuerdos. Porque de acuerdo con quién hagas acuerdos, así será tu vida. Si tú haces acuerdos con personas de fe, pensaba en María y Elizabeth. María, la mamá de Jesús, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. En un periodo de tiempo muy parecido, muy similar, las dos tuvieron la misma vivencia. Elizabeth era estéril y a su vez era ya de edad avanzada. María era una jovencita, pero las dos tuvieron la dicha de quedar embarazadas. María por el Espíritu Santo, Elizabeth de ser infértil, en base a la promesa de Dios que le hizo a su esposo, ella fue fértil. Pero fíjense en las conexiones que hay cuando hay dos personas de fe. Cuando Zacarías que es el esposo de Elizabeth, está ministrando en el templo, se le aparece el ángel Gabriel, ¿no? Y le dice, yo escuché tu oración,
Fíjese que la Escritura no dice yo escuché la oración de Elizabeth, yo escuché tu oración. Y vas a tener un hijo. Y él dijo, pero ¿cómo? Soy viejo ya. Entonces Gabriel le dice, yo soy el ángel Gabriel que estoy delante de Dios, que yo vine con esta encomienda para decirte que Dios escuchó tu oración y que tú vas a tener un hijo, tu mujer va a quedar embarazada. Y porque dudaste, porque Dios mira el corazón. Mira, si tú lees la Escritura ni te vas a dar cuenta, pero Dios ve el corazón y Dios sabe cuando Él te está diciendo algo, si crees o no crees. En este momento el Espíritu Santo sabe si tú estás creyendo lo que el Señor te está diciendo hoy o no, porque Dios ve el corazón. Y el ángel Gabriel le dijo, por cuanto dudaste, quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y dice que volvió a su casa, tuvo relaciones con su esposa queda embarazada de Juan el Bautista. Y ya de 6 meses de embarazo, el ángel mismo, el ángel Gabriel, visita a María y le dice, María, tengo una buena noticia, vas a ser mamá. Vas a ser mamá, vas a dar vida al Salvador del mundo. Y dice la historia que María va a ver a Elizabeth. Zacarías no habló hasta que nació. ¿Y saben por qué? El Señor seguramente lo hizo callar para no entorpecer el propósito eterno. Porque con esto se genera fe o se genera duda. Lo dejó mudito. Pero vino María y dice que cuando María golpea la puerta, vamos a hacer un ejemplo, golpea la puerta. Dice que cuando la saludó, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, saltó. Fe percibió fe. Gracia percibió gracia. Y hubo una unión de 2 mujeres que escucharon al mismo Dios y creyeron al mismo Dios. Y dice que María estuvo con Elizabeth por 3 meses. Decidió habitar, compartir charlas y acuerdos con alguien que tenía su misma fe, su misma vivencia. Lo que Dios estaba haciendo era grande y lo quiso compartir con alguien que potenciara esa vida. Amado, busca hacer acuerdos con alguien que aumente tu fe. Busca hacer acuerdos con alguien que te desafíe a vivir por fe, a salir de tu cautividad, de tu amargura, de tu tristeza, de tu depresión, de tus imposibles, de tu limitante. Busca a alguien que te diga, sí se puede, sí se puede. Busca amigos como este paralítico que el límite no fue un limitante, porque no era cualquier cosa, querían que el maestro le tocara. Amados, el Señor está buscando tu vida. El Señor te está hablando. ¿Quieres bendición en tu casa? Ponte de acuerdo, ponte de acuerdo, ponte de acuerdo. Aprende a negociar con el Señor. Aprende a negociar, que Él te dé la sabiduría para negociar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. A veces los hijos están rebeldes y ya no tienen edad para un chirlito, una penita. Hay que poner acuerdos. Hay que tener la sabiduría de Dios para acordar con ellos, para mostrarle el beneficio de un acuerdo. Yo te dejo si tú me cumples. Ganamos los dos. Es un arte el hacer acuerdos. Hay carreras que se estudian para ser negociadores, que hacen que un delincuente pueda dejar a los rehenes porque sabe negociar. ¿Cómo? ¿Me dijiste algo o no? Pensé que me estabas diciendo algo. Aprendamos, amados, aprendamos a acordar. Aprendamos a acordar. Para que esos cielos se abran, no puede haber división entre nosotros. Para que esos cielos se abran, debe haber acuerdo, debe haber un mismo sentir y un mismo parecer. Debemos estar todos juntos los que creemos.
Debemos estar todos juntos los que creemos, los que estamos de acuerdo que el Señor lo va a hacer, que el Señor lo quiere hacer y que el Señor lo va a hacer con aquellos que creemos, con aquellos que no nos importa los obstáculos que se levanten. Nosotros sabemos y creemos en el Señor. Y yo me voy a unir a alguien que me ayude en mi incredulidad. Voy a unirme a alguien que me diga: Dios te ama, Dios quiere hacerlo contigo, tú puedes ser bendición. Recuerden que Abraham, el Señor lo bendijo, pero Abraham, la bendición para Abraham no fue solo una acción, la bendición para Abraham fue un sustantivo, porque el Señor le dijo: tú serás bendición. Aleluya, tú serás bendición. Tu nombre será bendición, tú serás bendición. Donde tú quieras que tú vayas, tú bendecirás. Donde tú quieres que tú vayas, tú serás una persona de bendición. Amados, Dios no puede bendecir, ni Dios puede usarte como bendición si vives en desacuerdo. Si vives en desacuerdo. Primero, si vives en desacuerdo con Dios. Para poder estar en acuerdo contigo, yo primero debo acordar con Él y rendirme, decir: Señor, estaba por irme, estaba por tirar la toalla, estaba por romper mi compromiso, pero hoy tú me hablaste. Yo me pongo de acuerdo contigo. Yo creo en el poder del acuerdo y voy a dar el primer paso. Voy a dar el primer paso. Voy a establecer con aquel o aquella que tengo desacuerdo, si es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres: Señor, aválame, porque tú has dicho que si me pongo de acuerdo, tú obrarás. Y si tú quieres ponerte de acuerdo con alguien y tú sabes que está medio durita la cosa, busca otro para que ore contigo, para que esa tierra el Señor la trabaje, para que esa tierra el Señor la riegue, y para que cuando tú vayas a hablar encuentres a alguien que también quiera hacer acuerdo contigo. Porque como dije, no hay acuerdo si los dos no quieren. Pero entonces nosotros busquemos a alguien que tenga fe, que sea una persona de oración, y compártele: estoy en desacuerdo, estoy por tirar la toalla, estoy por dejarla, estoy por dejarlo, pero te ruego que ores por mí y ores por ella, ores por él, porque yo voy a ir a hablar, voy a ir a hacer acuerdo, voy a estar dispuesto a perder y a ganar, las dos cosas, pero necesito tu oración para que esa tierra el Señor la prepare, para que podamos llegar a acuerdo, para que esto que el Señor prometió y el Señor dijo, yo lo vea en mi vida, y mi vida sea transformada y mi casa sea transformada. Y como mi vida es transformada y mi casa es transformada, la iglesia, esta manantial de vida San Martín, donde yo estoy, donde yo me congrego, donde yo me alimento, será un resultado de la transformación de mi vida, de mi casa. Aleluya, dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Te pido que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Padre.